Nos acompaña, en el día de hoy nos acompaña como moderadora nuestra compañera del Centro de Estudios, Laura Castro. Quisiéramos recordarles a todos que ustedes pueden hacer sus preguntas y escribirlas en el chat, que Laura más al final de las 3 presentaciones, pues se las hará a los conferencistas. Entonces, nuevamente, una bienvenida a todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy y te doy la palabra, Laura. Gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes para todos. Nuestra primera conferencia se titula Más allá de los Rohingya, las otras aristas del conflicto en Myanmar. La dirige nuestro profesor invitado Alejandro Godoy. Él es comunicador social y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene magíster en asuntos internacionales y ha sido consultor en geopolítica, relaciones internacionales y en coyuntura ambiental. Luego tendremos la conferencia Desafíos socioambientales en Myanmar, dirigido por Liliana Díaz. Ella es pediatra intensivista de la Universidad del Rosario e historiadora con énfasis en historia política y económica de la Universidad Javeriana. Por último, tendremos el conversatorio Una mirada, aproximación al papel de las mujeres en Myanmar, por parte de Paula Romero, que es historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, y Giuseppe Narváez, que es estudiante de estudios literarios de la Universidad Javeriana. Entonces, pues quiero darte la palabra, Alejandro, para que inicies tu conferencia. Profesor Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, ahí está, él está ahí, pero no veo que tenga prendido el micrófono. Es como si no tuviera activo el micrófono, me parece. Hola, buenas noches a Sí, todos. ya. Espero que se encuentren muy bien. Doctora Silvia, qué gusto de ¿Qué volvernos a tal, reencontrar en este profesor? espacio. ¿Qué tal, profesor Godoy? Gracias, doctora Silvia. Muy bien, muy contento de estar aquí acompañándolos, sobre todo, como siempre, felicitando por estas actividades tan importantes y tan interesantes que realiza el SEAM pues con mi alma mater, que es la Universidad Javeriana. Entonces, en esta tarde, noche de hoy, vengo a contarles todo lo que tiene que ver con un tema, como sabemos, tan alto de comienzos de este año, que ha tenido que ver con Myanmar, pero por eso mismo titulé esta conferencia relacionada con precisamente algunas aristas adicionales del conflicto que estamos viendo. Por favor, ahora me confirman si ya pueden observar mi pantalla. No, todavía no ha cargado. Ya te vemos a ti, pero no a la presentación. Me aviso, Laura. Buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo. Listo, sí, señor, ya la vemos. ¿Ya se ve, Laurita? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues como les contaba, en la tarde-noche de hoy quería compartir con ustedes algunos de los temas más álgidos que hemos encontrado prácticamente desde la fundación como estado de lo que es Myanmar, anteriormente conocido como Birmania. Y precisamente eso lo podemos consolidar, lo podemos integrar en estas 4 imágenes que nos hablan del presente, de lo que es hoy por hoy Myanmar, pero que eso lleva un largo legado histórico. La figura prácticamente que vemos en las 4 imágenes es la dama o la mujer más conocida con el nombre de Aung San Suu Kyi, por quien desde que fue retenida y que precisamente más adelante nos referiremos a lo que actualmente ha venido sucediendo con su figura tan controvertida a nivel internacional, obviamente será un tema a destacar. Lógicamente, Myanmar es uno de los países hoy por hoy que está en el radar, no solamente por
estos temas de violaciones de derechos humanos, sino que también se convierte en otro pulso en lo que será la relación entre China y los Estados Unidos. Eso es algo que también no viene de hoy por hoy, sino que tiene varias décadas, pero que evidentemente se cristaliza en el nuevo gobierno de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Por eso mismo, muy rápidamente, sería pertinente establecer cuál es la identidad de Birmania. Esta bandera empezó a operar desde el año 2010, la imagen que tienen ahora, pero como también muy bien lo hacía referencia el profesor Vivas en el primer día de este ciclo de conferencias, su historia ha sido bastante trágica, muy ligada, por supuesto, al tema del budismo, que es la religión mayoritaria. Y como pueden ustedes observar en la imagen, en esta diapositiva, el país se llamó, tanto la palabra Birmania como la palabra Myanmar traducen lo mismo, que es país o territorio que se encuentra situado en el sudeste asiático, como bien lo reconocemos. Es importante también destacar que en lengua birmana hay otras identificaciones como son Ramma, Bangma y Burma, relacionado también, por supuesto, a la mayoría étnica. Hay que recordar también que se trata de un caso pluriétnico supremamente relevante en ese ámbito y que por ende será uno de los aristas que más establecen lo que será este conflicto. Desde que la Junta Militar ha tenido un papel muchísimo mayor desde el año 1962, como lo refrescaremos muy rápidamente, y desde el año 1989 cuando se deja de utilizar, pero todavía a nivel internacional el gentilicio más destacable es birmano. Sin embargo, para la Junta Militar se ha tratado de utilizar otra serie de acepciones como mianmeno, mianmarense, mianmareño también. Y todavía a nivel mundial le seguimos llamando birmano al idioma oficial. Sin embargo, la Junta Militar sin éxito ha querido que se le cambie el nombre a Myanmansa. Es algo que hay que destacar, como tratando de borrar cualquier vínculo con ese pasado colonialista que ha sucedido y que se cristaliza como tal en su independencia, entre unas comillas bastante grandes, para el año 1948. La primera bandera, la que ven ustedes en su pantalla con un maíz y con unos colores como el azul, estrellas y rojo, fue la utilizada hasta el año 2010 y la otra es la que tenemos en la actualidad. Eso es algo que hay que destacar. Entonces lleva un poco más de 11 años y se identifica muy bien también con lo que sabemos estas naciones del sudeste asiático que vienen pasando por una serie de situaciones muy fuertes a nivel de gobiernos autoritarios. Más allá de esa cara tan próspera que tiene esta región del mundo, como lo refrescaré también con ASEAN, esa Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que aparece en el año 1967, hay que decir que varios de los países que conforman esta integración tienen hoy por hoy gobiernos bastante autoritarios y eso sí a nivel internacional es algo como que no ha cobrado tanta magnitud. Sin embargo, es una de las aristas más importantes a destacar. Países vecinos de Myanmar, como lo son Tailandia, como es Vietnam, en el mismo caso de Singapur, que es bautizado como el país del futuro, que tiene un régimen de partido único de igual manera, y cómo les parece también el mismo Kim Jong-un ha dicho que si se diera una transición en su territorio, a él le interesaría mucho convertirse en un tipo de régimen como lo es Singapur, donde obviamente pues existe una amplia prosperidad a nivel económico, pero nos encontramos por supuesto con unas libertades civiles también bastante determinadas por un control muy fuerte por parte del Estado. Y el problema mayor que nos encontramos con Myanmar es precisamente esa cantidad de grupos étnicos donde la etnia Bamar es la que tiene la mayoría con cerca del 68% de la población y es ese momento, como vemos, de su independencia a comienzos del año 1948, cuando las consecuencias que vemos hoy por hoy, y por eso titulé Más allá de los Rohingya, porque no es con el único grupo étnico que se tienen problemas fuertes, hay que decirlo,
Sin embargo, en este orden de ideas, todo lo que huela como a otro tipo de religiones, como en este caso los musulmanes, será precisamente un tema fuerte y tiene que ver también con el origen de la independencia de Myanmar. Porque mientras este conflicto que se viene dando desde el año 1948 y que para finales del 2018 era uno de esos conflictos más antiguos del planeta y que como lo vemos también se puede equiparar con otra serie de conflictos que nos encontramos como en Filipinas también. En este orden de ideas, por supuesto, será el tema étnico algo que hay que resaltar. Tenemos una figura muy relevante que es el padre de Birmania, como fue el señor Aung San, padre de Aung San Suu Kyi, la dama, como la nombrábamos hacia el inicio de esta charla. Y es algo muy relevante porque así como es el padre, como tiene también su mausoleo, como otras figuras de esta parte del mundo, como sucede con Mao Zedong, o lo vemos en Rusia precisamente con Lenin, en este sentido que son los padres de la nación y tendrán tanta relevancia dentro de este punto de vista. Él fue muy conciliador, el fundador del ejército de Birmania en su debido momento, y que precisamente al ser asesinado 6 meses antes de que se diera la cristalización de ese proceso de independencia de Myanmar, pues es considerado como un mártir, como sucede también con otras figuras bastante relevantes en esta parte del planeta. Después del fallecimiento, del asesinato de Aung San, se darán unos momentos bastante álgidos porque también Birmania sería como otro de teatros de operaciones que encontramos en ese momento histórico de lo que será la cortina de hierro. Entre 1947 hasta 1949 precisamente estarían dando como su entrenamiento el famoso partido Kuomintang, que hoy por hoy sigue teniendo un papel preponderante en Taiwán y que obviamente luchó por mucho tiempo en contra del Partido Comunista en China, y los Estados Unidos apoyaría el Kuomintang. Precisamente por eso también se daría otra serie de problemas bastante fuertes que nos conllevaría a otra conferencia totalmente diferente a la que tenemos el día de hoy, pero que también sería muy relevante. ¿Por qué? Después de la muerte de Aung San, se da una serie de teatros de operaciones bastante fuertes en esta medida, y vienen unos años donde el gobierno, convocado por una junta militar, estaría muy relacionado precisamente con lo que sería en su debido momento luchar contra las minorías étnicas, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso particular de los rohingyas estarían aliados durante esa época de transición donde todavía no era un estado creado con los británicos, mientras que la etnia mayoritaria, como los Barma, estaría unidos con los nipones, con los japoneses, quienes ayudarían mucho en la causa de independencia de Myanmar, de la actual Myanmar, en su momento Birmania. Entonces, en esta medida también es un odio histórico que surge en ese momento concreto desde finales de los años 40. Hacia el año 1958 hay una figura trascendental que sería Ne Win, quien terminaría tomando el poder ya totalmente en el año 1962. Y como nos podemos imaginar por la fotografía inferior, tendría una relación muy cercana con Mao Zedong. En este debido momento, entonces, se toma un gobierno, un liderazgo de corte socialista del año 1962 hasta el año 1988. La primera imagen nos hace referencia a Aung San, padre de Aung San Suu Kyi. Ahí está con la mamá, que también sería una figura muy relevante en el momento histórico de Aung San Suu Kyi, que sería Chiji. Y vemos algunas fotografías de la dama, como también es llamada, o la líder de facto de la nación, que sería muy relevante. Haciendo muy corta la historia de Aung San Suu Kyi, cuando ella, que en pocos días va a cumplir 76 años, pues nació un 19 de junio, pero del año 1945. Era una niña muy pequeña cuando su padre es asesinado, y en este ámbito de ideas también a comienzos de los años 60 decide emigrar con su madre, primero a la India, y
en el año 1964 finalmente llega a Inglaterra, donde entrará a la Universidad Oxford, donde estudiará, pues muy brillante, política, filosofía, economía, y un par de años después conoce a quien sería su esposo en esta medida, quien precisamente era un académico de la Universidad de Oxford, señor Michael Harris, y en esta fotografía muy familiar vemos con su primogénito Kevin. Ella por todo este ámbito tiene una historia personal muy relevante, llena como tantos personajes en este momento histórico de luces y sombras. Y precisamente al haberse casado con un extranjero, con un británico, que sus dos hijos hayan nacido en esta nación, pues siempre ha sido parte de la polémica de por qué ella no es precisamente la presidenta de esta nación. Ya en un par de segundos volveremos a ese punto. Y ella decide volver a todavía la llamada Birmania en el año 1988 a cuidar a su madre que tenía una enfermedad pues, terminal. En ese momento histórico ella ve que necesita comprometerse más con lo que será la causa, como bien lo había dicho en su momento el profesor Vivas, y para no ser reiterativo, se da un movimiento conocido como el 88-88, ella llama al alzamiento de la población y demás, y pues vemos en su existencia una serie de arrestos domiciliarios bastante largos, desde el periodo de 1989 hasta el 2010. De este periodo, cerca de 15 años, ella lo pasa en arresto domiciliario. Por su lucha, por su causa, como nos hemos dado cuenta, hace precisamente 30 años, se van a conmemorar en algunos meses, se le otorgaría a ella el Premio Nobel de la Paz. Entonces se convierte ella en una figura bastante visible sobre la lucha por la democracia en Birmania, que meses después, en el año 2 años previos, perdón, en el año 1989, fue cambiado su nombre para borrar, se supone por este caso, por parte de la Junta Militar, cualquier potencial rasgo que recordara su pasado, y se conoce como la República de Myanmar en este ámbito de ideas. Entonces, pues su lucha es de mucho tiempo, pero digamos que en los últimos años, cuando ya viene la Constitución del año 2008, que se oficializa en el 2010, se dan finalmente elecciones en el 2015 y su partido, la Liga Nacional Democrática, tiene un muy alto desempeño, pero básicamente por esa prohibición que había nombrado un poco, pero que la vuelvo a traer al escenario, en el caso dado que ella por no solamente haberse casado con un extranjero, sino también haber procreado con él hijos y que nacieron en otra nación, pues básicamente lo que sucederá en este ámbito de ideas es que no puede ser la líder como tal del país. Y la Junta Militar crea la figura de ella de consejera total para la nación. Sin embargo, lo que siempre se ha criticado sobre esta constitución es que los militares contaran con la mayoría, con más de 135, digamos, asientos en el Parlamento, y que por ende cualquier tipo de medida de modernización podría ser obviamente vetada por ellos. Por eso mismo la figura de Aung San Suu Kyi es tan controvertida, porque algunos dicen que no hizo lo necesario para denunciar todo lo que se ha llamado la limpieza étnica, el genocidio en contra de la etnia rohingya, pero otros más bien han suavizado un poco esto, y lo que han determinado es que ella ha tratado de ser una malabarista precisamente entre la Junta Militar, los deseos de la población de modernizarse y de tener cada vez una mayor posibilidad de expresar sus opiniones y de tener derechos, y que por ende pues algunas opiniones son un poco injustas. Hay que recordar que precisamente en el año 2018, un punto muy álgido, donde ya más de 700,000 rohingyas habían salido del territorio huyendo, su mayoría hacia Bangladesh, pues se condenó a la figura de Aung San Suu Kyi, y lo que se decía es que había que empezar a retirarles todos esos reconocimientos a nivel internacional, que precisamente por ella no hacer como una denuncia contundente, pues evidentemente se decía que era apoyando al régimen. Y en este collage de imágenes lo que vemos es la realidad hoy por hoy de Myanmar después de ese 1 de febrero
en el cual se da pues un golpe mayor de Estado, aunque en estricto sentido pues lógicamente nunca vimos unas libertades muy fuertes, lamentablemente una consolidación, precisamente por el amplio poder que siempre ha tenido la estructura militar. La primera de ellas es que pues por la pandemia y hacia el final, las conclusiones de mi intervención, estaré mencionando un poco cómo se ha dado este panorama en Myanmar. Desde hace 48 horas ya los colegios han vuelto y las universidades han vuelto a darle apertura precisamente para todo el tema de la presencialidad. Sin embargo, tanto profesores como en su mayoría estudiantes han dicho que prefieren ser desaparecidos, ser borrados de la faz de la tierra, a tener específicamente que tener que adoctrinar, como se ha dicho, a los estudiantes sobre el pensamiento militarista que hoy por hoy y más que nunca tiene un poder más fuerte. Entonces, no, como que es una forma muy violenta de protesta por ese lado. En segunda medida, ya hemos observado desde hace varios meses el arresto y lo que se ve con la no posibilidad que periodistas independientes tengan la capacidad de seguir informando acerca de lo que ocurre en Myanmar. En este caso, el fin de semana anterior, el periodista estadounidense Danny Fenster, que iba a viajar hacia los Estados Unidos, que formaba parte de un portal independiente llamado Frontier Myanmar, fue capturado en el aeropuerto, no se conoce dónde se encuentra. Al ser ciudadano estadounidense, como que obviamente pues los ecos acerca de lo que ha sido su detención y demás son bastante visibles, y no es nada alejado a lo que se vio hace un par de meses también con dos periodistas japoneses que fueron retenidos, pero que actualmente también están en su país. Todo esto como parte de la censura que es tan fuerte en esta nación. Otro de los momentos álgidos que encontramos hoy por hoy en Myanmar tienen que ver precisamente con que dentro del partido político del cual es líder Aung San Suu Kyi, se ha dado un proceso de entrenamiento y de igual manera también de llamado a las armas, donde ya los jóvenes han dicho que más de 800 de ellos van a alzar ya no solamente su voz, sino también las armas en contra del ejército. Y la otra cara, por supuesto, tiene que ver con una cantidad bastante grande de desaparecidos. En números oficiales, según, por supuesto, la Junta Militar, se habla que solamente entre asesinatos y desapariciones hay un poco más de 300 personas, cuando el número por parte de organizaciones no gubernamentales han establecido que podríamos hablar de más de 1.200 personas desaparecidas y que cerca de 2.000 que han fallecido, por supuesto, un número como nos podemos imaginar bastante alto. Y UNICEF, este organismo dentro de la ONU ligado, por supuesto, a la niñez, a la infancia, ha establecido que el número de niños que han fallecido durante estos últimos 4 meses precisamente es superior a los 75. Entonces es un conflicto bastante triste, álgido, donde, como vimos un video prácticamente al inicio, había una profesora de gimnasia que estaba realizando sus ejercicios, fue grabada, mientras por supuesto pasaban por ahí varios tanques que trataban de controlar la situación en varias ciudades. Y como lo vimos ya en fenómenos hace ya un poco más de una década, como fue en la primavera árabe, siempre se trata de controlar los medios de comunicación y en este ámbito, por supuesto, las redes sociales para que la población no pueda dar a conocer toda la serie de atropellos que se están llevando a cabo. Llegamos a los Rohingya, porque de igual manera es un tema álgido que bien sabemos, pues empañó mucho, como lo comentaba anteriormente, esa imagen de Aung San Suu Kyi, pero sin embargo no, los años 2017 y 2018, que fueron récord, con más de 750.000 que huyeron precisamente en este contexto, pero ya desde los años 70 se estaba dando una política bastante fuerte. Ese es otro conflicto también que viene ligado no solamente a la parte de minoría étnica, sino también a la parte religiosa, que es algo bastante complicado.
Las imágenes, como podemos observar, hablan por sí solas en este ámbito de ideas. Entonces son un pueblo apátrida que no tiene nacionalidad, que de todas maneras en Bangladesh no tienen categoría de refugiados, es algo que hay que destacar, y que en este ámbito de ideas, muy impactante su situación, porque también a raíz de lo que fue Se fue la Laura. Sí, creo que se salió la llamada, Sí, esperemos a que se reconecte el internet, sí. sí, tú te puedes comunicar con él. Sí, sí, Ok. señora. Seguramente se les desconectó. Pedimos por favor unos minutos mientras ya Me se conectó. apareció. Hola, profe, mira, estábamos en los Rohingya cuando te sacó la plataforma. la Estás conexión ha mudo. estado, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, perfecto, qué pena con ustedes, pero he tenido hoy el internet como bastante itinerante en este ámbito de ideas. Bueno, ¿ya pueden ver mi pantalla de nuevo? ¿Me avisan, por favor? Sí, señor, ya la vemos también. Gracias, Lau. Bueno, perfecto. Decía exactamente cuando hablaba antes de que se cortara la conexión, que precisamente pues, eso ha sucedido en varios momentos de la historia de Myanmar. Y en este ámbito de ideas también China ha sido un actor bastante relevante en lo que ha sido la negociación entre Myanmar y Bangladesh. ¿Por qué? Ya sabemos que ellos tienen su propio problema con los uigures, que es una minoría musulmana grande en el contexto que son más de 12 millones de personas, pero que obviamente en el cociente de la población de China es un número bastante pequeño. Y le interesa por eso mismo ayudar a Myanmar, a la junta militar, a que estos Rohingya puedan regresar. Como se podrán imaginar, el destino de ellos sería bastante complejo en este ámbito. Recordando un poco, entonces, Myanmar en el año 2014 como que logra tener un proceso muy importante en términos de lo que es mejorar su imagen a nivel no solamente del continente asiático, sino también de todo el planeta, porque se convierte en ese año en el presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Entonces es un momento muy importante porque al mundo le envía el mensaje como que Myanmar está saliendo de todo lo que se determina como su bajo nivel económico, como que es una nación que se está convirtiendo en una de las más prósperas de ASEAN y que tiene un futuro comprometido con la democracia. Por eso mismo Estados Unidos tendría un papel relevante en ese momento que en muy pocos segundos voy a resumir. He traído a colación este autor, se llama Michael Batikiris, precisamente porque él escribió este libro, este ensayo muy relevante llamado Blood and Silk,
que en este ámbito de ideas pues trata de desnudar como esa cara así tan próspera que tiene el ASEAN, pero donde vemos los casos de estos gobiernos militaristas, como lo comentaba un poco, y Myanmar pues es el ejemplo clásico dentro de la imagen, en el que vemos pues un progreso económico interesante, pero que de igual manera unas condiciones de vida de la población supremamente bajas y paupérrimas en este aspecto. Precisamente uno de los conflictos que encontramos también relacionados con Myanmar tiene que ver con uno de los ríos más largos del planeta, que es el Mekong. Es un río que está compartido por 6 naciones muy interesantes de esta parte del mundo, como son Laos, Camboya, Tailandia, Vietnam, Myanmar y China. Y que en el futuro, así como vemos esos problemas de naciones como Filipinas, Singapur, Malasia, por lo que llamamos nosotros el mar oriental de China, también con el río Mekong, que tiene más de 4.880 kilómetros de extensión en este ámbito de ideas, pues puede presentar en el futuro problemas cuando sabemos, y suena trillado, pero bien sabemos que es así, que las guerras en los próximos años van a ser por recursos, en este caso por recursos acuíferos. Entonces, por ende, también es una situación complicada cuando vemos esa alianza estratégica entre China y Myanmar, pero que en otro ámbito de ideas también puede condenar al corto plazo también dentro de ese proyecto tan ambicioso que conocemos de China, como es la nueva ruta de la seda. Una foto de la vertiente, además porque es una riqueza hídrica bastante grande, cuya cuenca llega a tener más de 800.000 kilómetros cuadrados, es decir, es inmensa en este ámbito de ideas. Y otro de los intereses de estas potencias como China es precisamente el tema de las tierras raras. Las tierras raras como el europio, como el cerio, son muy apetecidas hoy por hoy precisamente porque son bastante utilizadas en la tecnología, desde lo que son partes de los microprocesadores, precisamente deben su nombre a que es muy difícil encontrarlas en estado puro, la mayoría de veces se ven contaminadas por uranio. El mayor productor de tierras raras del mundo actualmente es China, con cerca del 80%, pero en esta tendencia entra a jugar un papel trascendental también Myanmar. Cada vez se está dando una exploración y explotación más interesante de las mismas, y se imaginarán que también por eso cada vez se convierte en un actor más relevante dentro de esta región del planeta, y también como parte de la injerencia de los asuntos de China en la región. Y no podíamos escaparnos de hablar de lo que sucede también en otra de las fronteras de Myanmar, que es el tema entre la frontera y la negociación que se dio, el acuerdo como tal en el año 1967 de límites geográficos entre India y Myanmar. Bien, recordemos que hace un par de semanas el presidente Joe Biden ha tratado de reencauchar una política que había tenido en su momento el presidente Barack Obama, llamada Pivot Asia, el pivote de Asia, ligada en este ámbito a que naciones como India, como Australia, como Nueva Zelanda y como Japón sirvan como un colchón de naciones para neutralizar las potenciales medidas o estrategias expansionistas de China. Entonces, por supuesto, se convierte en un socio bastante relevante en cada vez más para los Estados Unidos, India, y por eso mismo es que se ha venido reencauchando este tratado desde el año 1967 para tratar también de blindar esa frontera que tienen las dos naciones, y que en este ámbito, como la injerencia que tiene básicamente China sobre Myanmar, pueda bajársele un poco la temperatura. Y el análisis no estaría completo, como ustedes se pueden imaginar, si no tratáramos un poco más de lo que venía comentando hace un par de segundos, en esa relación ambigua entre los Estados Unidos y Myanmar. ¿Por qué me refiero con ambigua? Porque en los últimos análisis se ha dicho que la expectativa o la esperanza que tenían los Estados Unidos en haber quitado toda esa serie de medidas de bloqueo económico en contra de Myanmar, pues fueron quitadas muy rápidamente, y como que también Estados Unidos por mucho tiempo como que tuvo una venda acerca de lo que venía sucediendo en Myanmar, en esta violación de derechos humanos.
En este contexto, uno de los personajes más relevantes que fue secretaria de Estado, candidata presidencial en 2 ocasiones de los Estados Unidos, como fue Hillary Clinton, que siempre ha demostrado una gran admiración y un gran aprecio por la figura de Aung San Suu Kyi, y que en este sentido pues se tomó como una importante negociadora en este ámbito. En las imágenes de abajo vemos quien fuera uno de los representantes más importantes del gobierno Trump, el vicepresidente, para ser más exactos, que fue Mike Pence, reunido con Aung San Suu Kyi. En ese momento, pues, durante los 4 años de gobierno de Trump, bien sabemos que parte de sus obsesiones estuvieron más dadas con la guerra comercial y Norcorea en este ámbito de las naciones asiáticas. Y finalmente, como se ha determinado, ha sido la primera gran crisis diplomática con lo que ha sido la figura de Aung San Suu Kyi para el gobierno de Biden. Lo que se dice es que tiene un momento bastante complejo porque algunos de los funcionarios que se tenía de la era Obama están como en un periodo 2.0 y que si en ese momento no tomaron las medidas establecidas para ayudar a ese proceso de transición, porque ahora sí. Entonces es parte de las grandes preguntas que se realizan. Otro de los grandes riesgos que tiene Myanmar está ligado en este ámbito de ideas por todo lo que conlleva que ocupa la posición número 1 de fallecidos por cada 100.000 habitantes en el tema de desastres naturales. Y esto está muy ligado, como ustedes se pueden imaginar, a su nivel tan bajo de indicadores de calidad de vida. Eso es una variable que va totalmente ligada. Y finalmente, el tema de la COVID-19. Al principio hubo un manejo estándar. Hay que recordar que desde que se dio todo el tema de los Rohingya, lo que ha venido sucediendo es que si bien el turismo internacional, el turismo europeo empezó a decaer desde el año 2018, los asiáticos empezaron cada vez más a interesarse por esos interesantísimos templos budistas, la herencia desde la religión, unos paisajes y unas playas también muy relevantes que tiene el país. Entonces, por eso al principio no fue tan impactante. Sin embargo, la COVID-19 llegó primero ¿dónde? Llegó primero a los campos de refugiados de los Rohingyas en la frontera, de los cuales Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras hizo graves quejas diciendo que no se estaban enviando los recursos importantes para que obviamente se pudiera subsanar el tema. Y como se podrán imaginar con este tema de las protestas y demás, si bien no se manejan unos números oficiales, sí las estadísticas son bastante preocupantes en cuanto al número de contagiados y de muertes, que hay que decirlo. Que recordemos que en este tipo de regímenes nunca vamos a tener realmente revelado cuál es el número total de fallecidos y que por ende, eso sí es algo que hay que resaltar. Las áreas supremamente más afectadas son las de los Rohingya, en este sentido por la alta aglomeración de población. Texto. Lo que vemos es, hoy por hoy salió la noticia que Aung San Suu Kyi, en este ámbito de ideas, se cambió de lugar de reclusión, que es un lugar desconocido, por ende también para que supuestamente se le pueda bajar como la temperatura a lo que viene sucediendo en Myanmar. Sin embargo, nos encontramos, como sucede en otros casos de Asia también, hay que decirlo, con un fenómeno en el cual la figura central viene heredada como por el nacimiento del padre de la nación. Vean qué curioso. En este ámbito, pues Aung San Suu Kyi, hija de Aung San, quien es considerado pues el padre no solamente del ejército, sino de la nación. Recordemos otros casos en Asia como el de Corea del Sur, donde Park Chung-hee y Park Chung-hee, padre e hija, también, y evidentemente en el caso de India, con lo que fue el caso de Jawaharlal Nehru y de su hija Indira. Entonces es curioso también porque pese a que sea un continente donde se reconoce que en gran cantidad de naciones el machismo prima, de igual manera las hijas de estos hombres fuertes han tenido la posibilidad de ocupar un lugar destacado dentro de la historia de sus naciones. Entonces es un caso que habrá que seguir prestándole la atención, pero que sobre todo también se ha dicho que se debe destacar la hipocresía internacional en este ámbito, que no ha denunciado como es debido, sobre todo por parte de otras naciones de Asia,
que han llegado a hacer unas grandes inversiones, no solamente me refiero a China, sino también como Malasia, como Japón, como la misma Tailandia también, pero que se hacen los de la vista gorda ante lo que es esta limpieza étnica, por ejemplo, que sucede con los Rohingya. Es un caso muy impactante, pero como lo titulaba al inicio de mi presentación, va un poco más allá de esta etnia, porque ya los resultados o la ola ha terminado por impactar gravemente a toda la población. Ya ahí pueden encontrar en esta diapositiva mis datos, cualquier información adicional. Obviamente pues estaré para el momento de las preguntas, pero si les puedo colaborar con algún tipo de lecturas o demás, con mucho gusto, y gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor Alejandro, de verdad, por mostrarnos esta problemática tan grande que hay en Myanmar, con la sociedad civil, con las fuerzas militares, con estos grupos étnicos que nos acabas de mostrar. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la A ti, Laura. conferencia dirigida por Liliana Díaz, los desafíos ambientales en Myanmar. Entonces, Liliana, ya tienes la palabra. Gracias, Laura. ¿Listo, la ve? ¿Ya está la pantalla, Laurita? ¿Está la presentación? Ahora, no, está la está presentación cargando. todavía. No, está la del profesor Godoy. Pero ya la compartí. El profesor Godoy ya sacó la de él. Porque es que aparece que es la del profesor Godoy. Ya. Listo, Lili. Ya está. ¿Ya se ve la mía? Sí. Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. Es un gusto estar en este evento que pretende hacer un homenaje a Myanmar en esta época y en esta situación tan difícil que está pasando. Y yo me quise unir para hacer una revisión sobre, muy sucinta y muy corta, sobre los principales desafíos ambientales que tiene una de las regiones que tiene un índice de probabilidad de desastre por el cambio climático más altos del mundo, según el IRI, que es el Instituto Mundial sobre el Cambio Climático. Entonces, pues lo que queremos es evaluar cuáles son los aspectos más importantes que inciden en el riesgo del cambio climático que tiene Myanmar, considerando que es una población que es 65% rural, vive por tanto de la producción agrícola, de la pesca y de la minería, y a raíz de los conflictos que tiene internos, esta es un factor adicional a los problemas que ya vamos a mencionar. Entonces, la prioridad que le voy a dar es a tres asuntos especiales que son muy, muy sensibles en Myanmar. Uno es el aspecto del agua, el otro es el aspecto de la tierra y el otro es el aspecto de los recursos naturales. Entonces, pues vamos a hacer referencia a eso. El lunes pasado, pues si habláramos sobre los límites geográficos que tiene Myanmar. Quiero quizá enfatizar en el límite que tiene con India y sobre todo con China y con la región de Yunnan, que forma parte de la meseta del Tíbet. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque en esta zona es donde nacen los tres ríos más importantes que van a Myanmar y al sureste de Asia. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque la política de industrialización de China ha hecho que antes de que esos ríos entren a esta zona del sureste de Asia, han construido unas represas con unos megaproyectos muy grandes para uso de energía renovable y para su proceso industrial, no tanto pues para la población, sino para industrialización y vender energía.
Esto hace que ya de entrada a este territorio el agua tenga alteración, tenga problemas en sus sedimentos y tenga problemas en sus flujos. Esto sumado a factores naturales como los monzones de la India y como las épocas de sequía y de invierno, donde el flujo de las aguas suben y bajan, tiene unas repercusiones importantes. Entonces, aquí vemos esta representación donde están los ríos más importantes. Este es el Ayeyarwady, el Chinwin aquí, el Sitaon acá. Aquí está el río Mekong, que comparte 240 kilómetros de límite fronterizo con Laos y Myanmar, y el río Salween. El río Salween es muy importante porque en la base de este río, que está localizado sobre la frontera de India, es donde hay India y Bangladesh, es donde tenemos el conflicto étnico importante de los Rohingya, y eso hace que esta sea una zona donde hay un problema con los recursos naturales muy, muy importante. El río Chinwin, perdónenme un segundo, tiene un problema muy serio sobre actividades mineras que está deteriorando la calidad de su agua por el uso inadecuado de productos como el mercurio para la extracción del oro, que están contaminando el agua más allá de niveles permitidos para la salud y para la seguridad ambiental. Adicionalmente, arsénico y hierro se encuentran en esta agua, lo cual es un problema muy importante. Pues la referencia a lo que estoy diciendo la encuentran en la parte superior de la presentación. Aquí pues hay una aproximación un poco más de cerca sobre los ríos, su nacimiento y cómo, miren, la importancia que tiene el agua para este país. O sea, hay unas fuentes muy largas, 4.800 kilómetros tiene este río Ayeyarwady, y la base en la base del país. Este río Chinwin, con todos estos materiales que les he dicho, va a desembocar al río Ayeyarwady, y por tanto la parte central seca de Myanmar, donde hay una gran concentración humana, se afecta y crea condiciones inadecuadas para la agricultura y por tanto para el consumo de productos humanos. El Mekong, como hablaba el profesor, es un río que atraviesa toda la península, y lo menciono, aunque no está estrictamente en Myanmar, es porque todo el tema del calentamiento global, de las emisiones de CO2 y especialmente de estas mega represas, han aumentado la sedimentación en esta parte y alteran dos cosas especiales. Una, la posibilidad agrícola, porque la tierra se maltrata por los sedimentos que trae el río. Dos, la pesca, que termina con las especies que son propias del río y que son el sustento de la población. Tercero, la parte de la forestación, lo que crea necesidad de que la gente que está en esos sitios se desplace. Entonces, adicionalmente a esta política, a este tema ambiental, resulta que muchas de las tierras donde hay conflictos son tomadas por el ejército. Entonces, sobre todo en las zonas de frontera, el ejército toma las tierras, dice que para sustitución de cultivos, lo que en ocasiones se da, pero en ocasiones no, pero se desplaza la población. Y la población está pues de acuerdo en que hay que hacer controles para evitar el cambio climático, pero pues les está afectando directamente en sus recursos para vivir y sobre todo en su sitio de vivienda porque tienen que desplazarse. Entonces, este tipo de afectación en las áreas periféricas como en el norte, está el río Salween, como donde está el río Chinwin,
todo en la frontera con los países, sobre todo con Laos, Camboya y la India, ha hecho que haya un desplazamiento urbano interno muy importante a las regiones, y con una afectación muy importante porque el 65% del país es rural. Y si no hay actividad agrícola, entonces pues eso afecta claramente el consumo. Bueno, entonces aquí tenemos pues lo que les estaba diciendo. Hay un tema de seguridad hídrica, pero aquí se ve afectando básicamente por la construcción de las represas hidroeléctricas, por las precipitaciones que ocurren por las sequías, el cambio de temperatura y por los monzones que cambian en diferentes épocas del año, y por el aumento de temperatura por el cambio global. Vamos a ver más adelante, a ver, les muestro. Aquí, por ejemplo, este es el cambio que se produce por el aumento de la temperatura en la parte baja de la península, y aquí el cambio que se produce por las precipitaciones. Bueno, entonces aquí les estaba comentando pues que estos son los factores más importantes. El cambio de la temperatura, las inundaciones, la degradación del medio ambiente, la deforestación. Eso hace supuestamente para construcción de energía limpia, pero pues esto produce estos temas siempre que son muy graves para la población. Aquí vemos estas azulitas son las represas que hay. Las verdes son las represas que están ¿cómo se llama? En proyecto de construcción en la península, lo cual crea unos problemas pues muy, muy serios, sobre todo en la base del río donde están las ciudades grandes de Vietnam y Camboya. Esto con respecto al Mekong, que lo menciono aunque no está, aunque su tema con Myanmar son solamente 300 kilómetros, pero lo menciono porque pues claramente desde su inserción en la península del sureste asiático, pues ya viene con problemas este río tan importante. Bueno, entonces vemos que adicionalmente a estos problemas que he mencionado, de deforestación, de las represas, de la precipitación y el aumento de la temperatura, y de la vulnerabilidad que crea respecto a la población que ha tenido que emigrar a las ciudades y ha tenido que dejar el campo. A eso se suma que hay intereses pues de compañías o de países extranjeros y de compañías de inversión extranjera para hacer políticas extractivas de recursos naturales y minería que tienen un alto impacto sobre las políticas públicas que se han venido implementando, especialmente en la época en que el ejército tenía el control. Entonces, este es un factor adicional. Ya, pues el profesor nos habló del tema con India y con China, que es fundamental en esta captación extractivista de recursos en esta zona del país. Bueno, muchos sitios donde hay embalses y las afectaciones que se producen. Aquí, por ejemplo, quería mostrarles cómo la pesca a raíz del calentamiento global se ha disminuido. Esto era antes de la construcción de las represas, esto es después de la construcción de las represas. Más o menos la diferencia son 30 años. O sea, esto es una cosa pues para la alimentación de la población que es muy, muy seria. Y esta gráfica entonces nos muestra un resumen de las afectaciones sociales y económicas que se producen con respecto al cambio climático y los cambios que hay en el medio ambiente. Entonces, básicamente son el uso de la tierra, el uso del agua, la utilización de la madera, y esto cómo está afectando de una vía y de otra vía, pues a la población en general. Vemos cómo Perdón, Liliana, es que si puedes agrandar la presentación, están pidiendo de pronto cerrar la parte de la izquierda.
la parte de la izquierda, en la parte de abajo donde dice, a ver, Abajo, al ladito, como si fueras a agrandar la presentación abajo, en la barra al lado de comentarios a la derecha. O puedes poner arriba donde dice presentación con diapositivas. También, al lado de animaciones. Arriba ahí, a la derecha. No, no hay diapositivas, no. No. En la parte roja, digamos, arriba. Exacto, en la presentación con diapositivas dice. Lo que pasa es que no puedo ver esto porque tengo aquí lo de la pantalla. Dios. ¿Cómo hago eso? Ya le di a Paula para que lo maneje ella. lo que pasa es que está abierto a mano izquierda. Ya, ahí, ya. Ya, Listo. Liliana. Listo, gracias Paula, muy amable. Bueno, entonces, pues aquí podemos ver pues todas las cosas que influyen en el uso de la tierra, la agricultura, en el agua, la construcción de las represas, la industria, el uso doméstico, todo esto está directamente relacionado con las afectaciones sociales, como les decía. Y desde el punto de vista de la naturaleza, pues que ya tiene que ver con el cambio climático como tal, el cambio de la temperatura, los eventos de cambio climático, la variabilidad de los monzones, que eso va por año, a agosto, octubre, vienen los monzones de la India y afectan el nivel del agua. Y si a esa afectación se suma, pues que las represas desde China ya están controlando el flujo del agua que sube y que baja, pues la sedimentación es muy alta y eso les impide pues que haya pesca y haya agricultura. La utilización de la madera es terrible, la parte de deforestación, es un tema que es muy, muy importante allí. Y el cambio que se da pues en la flora, la fauna y en los recursos naturales. Myanmar es uno de los sitios más ricos del mundo en diversidad en flora y fauna, y esto ha sido, se ha afectado no solamente por el cambio climático, sino por las políticas de caza y de falta de protección de los recursos y de los animales, no porque no haya leyes, sino porque no se cumplen en un porcentaje importante. Ya les mostré. Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho? El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático estableció una serie de políticas para evitar el acaparamiento de tierras, porque ese acaparamiento de tierras es lo que evita que se tomen medidas para mitigar o para adaptarse al cambio climático. Adaptarse pues es la capacidad que tiene uno de ajustar su propia modo de vida a las condiciones del clima y el cambio climático, y mitigar es evitar pues las emisiones de CO2 y estas digamos influencias del hombre para aumentar esas emisiones. Entonces, una de las políticas que se ha implementado desde el 2019, a la que pertenece Myanmar, es que se haga un incremento progresivo de medidas para evitar, en términos de justicia social y de equidad en la sociedad agraria, que permitan que haya una mejora en las condiciones sociales que impidan y que disminuyan la mitigación, que aumenten la mitigación al cambio climático. En este momento, pues muchas son regresivas porque bloquean o
socavan la promoción y los avances que se hacen desde el nivel, desde las políticas, digamos, que se toman desde la ONU o desde la, desde la ONU y que exige el Banco Mundial. En este caso, por ejemplo, el Banco Mundial ha intervenido para evitar que ese acaparamiento de tierras que yo les decía que también formaba parte, pues no solamente de los países con inversión extranjera y con políticas extractivas, sino del ejército que tiene intereses también de este tipo. Entonces, evitar ese acaparamiento de grandes de regiones y latifundios con ese objeto. Aumentar la productividad para evitar la emisión de CO2 y hacerlo desde el punto de vista de de la gente, de los campesinos como tal, y evitar estos proyectos, megaproyectos que pues sí dan energías renovables y tienen energías limpias, pero pues que afectan las otras, los otros, las otras variables que les he mencionado. El plan de acción que tiene Myanmar desde el 2016 al 2030 gira hacia establecer leyes regulatorias para facilitar la inversión extranjera y que las políticas extractivas no sean tan marcadas, evitar el acaparamiento de tierras, hacer zonas económicas especiales de sustitución de cultivo, sumarse a los acuerdos internacionales, más el Acuerdo de París, para evitar las emisiones de CO2, conservar los bosques, hacer energía renovable y gestión sostenible, y evitar que los empresarios locales y los militares controlen las tierras. Pues esto pues está en implementación, estas son las fechas, pero vemos pues que las políticas que se hacen independientemente con China o con India, pues son acuerdos distintos donde ellos tienen una muy prioritaria acción en este país, pues por intereses que propenden a estos países. En cuanto a recursos naturales, otro de los problemas, aparte de los que he mencionado, es que estos recursos naturales están en sitios de conflicto. Entonces, es muy difícil, y en zonas periféricas, entonces es muy difícil hacer los controles necesarios para evitar pues la explotación indiscriminada que está, como ya les dije, protegida por la ley. La mayoría de las tierras centrales, que son las más secas del país, son las que tienen más problema para controlar estos recursos. La otra situación es que las minorías étnicas tratan de ellas mismas ajustar a su proteger sus recursos para ellas mismas como minoría étnica, pero no para el país como tal. Entonces, eso también causa aumento de los conflictos. Desde 2013, por otra parte, Myanmar forma parte del Instituto para Protección Ambiental, que va a la vanguardia para evitar una extracción muy marcada y para que los ingresos sean más equitativos. Bueno, esta diapositiva se las traje porque me pareció interesante ver que hay desde el punto de vista de los organismos internacionales y desde la Organización Mundial del Comercio, hay un proyecto de seguridad ambiental que propende por evitar las emisiones, propender por la mitigación y la adaptación respecto al cambio climático, eso está firmado por la mayor parte de países. Sin embargo, como ustedes pues pueden ver, hay políticas internas y externas que impiden que se haga este tipo de protección a la flora, a la fauna y al país como tal. Eso era lo que les quería mencionar al respecto. Muchas gracias. Si tienen pues comentarios, preguntas también, pues con mucho gusto estoy
a su disposición. Muy amables. Muchas gracias, Lili, por presentarnos esta realidad tan preocupante en un país como Myanmar, de actividad agrícola tan, pues, tan alta y de un país tan rico en flora y en fauna. Em, bueno, vamos a dar paso al último conversatorio. Se titula Una mirada, aproximación al papel de las mujeres en Myanmar, por Paula Romero y por Giuseppe Narváez. Entonces, les doy la palabra. Gracias, Laura. Melissa nos va a estar apoyando con las diapositivas, entonces, porfa, Melissa. Listo. Muchas gracias. Bueno, la idea de nosotros dos es hacer algo un poco más conversatorio, no tanto una exposición, como complementarnos en los puntos que vayamos a tratar. Pues, porfa, la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener 4 puntos fundamentales o 4 ejes del conversatorio. El primero va a ser una aproximación histórica, el segundo una lectura de la guerra civil con enfoque de género y el tercero una mirada interseccional entre género y etnia, y el cuarto el papel de la mujer en la protesta social antes y después del golpe de Estado de 2021. Pues continúa, porfa. Bueno, entonces voy a empezar yo y voy a empezar con un punto muy importante, y es el papel tradicional que han tenido las mujeres dentro de la familia birmana. Especialmente quiero hacer énfasis en la mujer madre y el papel que ella desempeña en la familia, empezando porque es la encargada de administrar el dinero que entra al hogar, pero como Adriana en la conferencia del budismo del lunes nos mencionó, podemos decir que el poder de decisión en los hogares lo tienen en la práctica los hombres. Incluso en algunas familias en las que la madre también trabaja y trae dinero al hogar, sigue siendo ella la encargada de lo que conocemos como las labores de la casa. Quiero introducir aquí un concepto que se utiliza desde las teorías del género y es el de economía del cuidado. ¿Qué quiere decir? El trabajo no remunerado que se realiza en el hogar relacionado con el mantenimiento de la vivienda y los cuidados de otras personas, sean hijos, esposos, hermanos o el cuidado a una comunidad. Este tipo de trabajo se puede mirar de distintas aristas, pero desde la economía con enfoque de género se mira como la base de toda economía. ¿Por qué? Porque sin el cuidado cotidiano sería difícil que la productividad respondiera a las demandas exigidas. Hay un libro de Virginia Woolf muy ilustrativo, se llama Una habitación propia, en donde dice que estos grandes pensadores hombres podían dedicarse por entero a su tarea filosófica y política sin preocuparse, por así decirlo, de no tener tiempo por estar cocinando, lavando y demás. Y ella lo dice, por supuesto, en su contexto, que es finales del siglo XIX, principios del XX, dice que para que las mujeres podamos escribir necesitamos una habitación propia. Simbólicamente, esta habitación significa un espacio dedicado a nuestros enfoques intelectuales que se nos han negado históricamente por lo que ahora llamamos economía del cuidado. Y cuando no se nos niega por economía del cuidado, tendemos a tener una sobrecarga de trabajo. Y ojo que aquí no se critica el cuidado como tal, se critica es que este ha caído en las mujeres y que además en la mayoría de los casos no es remunerado o la remuneración no es suficiente, como el caso de las empleadas domésticas. Pero bueno, con esta teoría en mente volvamos a Myanmar, porque allí, y como pasa en gran parte del mundo, la verdad, aunque las mujeres trabajen y sean mano de obra asalariada, a la vez tienen que asumir otro trabajo no remunerado como lo es el del hogar. Y a pesar de que la mujer duplique el trabajo físico y también el emocional, con respecto a su pareja, sigue siendo el esposo la cabeza de familia birmana. Y esto, por supuesto, responde a unos roles de género sumamente arraigados en gran parte de la sociedad birmana. Por ejemplo, alrededor de los 13 o los 12, 13 años, las niñas se separan gradualmente de los niños y empiezan a llevar la longi, que es una falda que va hasta los pies,
Por lo mismo, no se les permite llevar las piernas desnudas desde muy pequeñas. Y esto ha sido algo muy criticado porque ha puesto muchísimas restricciones a la hora de que una mujer quiere llevar una vida como deportista, por ejemplo. Además, se espera que las niñas ayuden en sus madres en las tareas domésticas y en las zonas rurales de Myanmar su educación formal suele tenerse a una edad muy temprana. En este punto, recordemos que la religión mayoritaria en Myanmar es el budismo de la escuela Theravada. Y como el lunes nos decía Adriana, el budismo Theravada es practicado en gran parte del sudeste asiático, incluyendo Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Sri Lanka, y una pequeña parte de Indonesia. Este tipo de budismo se puede considerar como un enfoque ortodoxo. Y vuelvo otra vez a Adriana. Ella nos decía que si bien hay mujeres monjas en el Theravada, las llamadas bhikkhunis, ellas no son consideradas como equivalentes femeninos de los monjes, dado que ellas no se pueden ordenar y además reciben instrucciones del Dharma como si fueran novicias y no monjas. En lo personal, me llamó sumamente la atención este aspecto y es que es algo propio del budismo Theravada. Otras ramas del budismo se ordenan a las mujeres como monjas en todo el sentido de la palabra. Además, creo que como historiadora aquí hay una pregunta muy sugestiva y es ¿por qué aquí sí y allá no? Sobre todo porque lo que nos ha llegado de las enseñanzas del Buda histórico es que él no dice que una mujer no pueda ser monja. De hecho, una de las primeras personas y la primera mujer en convertirse al budismo es su madraza o madre adoptiva y tía materna. Este es, por así decirlo, pues puedes pasar porfa la diapositiva. Les voy a mostrar el relato que guarda la tradición budista sobre Gotami, que es la madre adoptiva y tía materna del Buda histórico. Entonces, dice así: Gotami fue al Buda y pidió ser ordenada en la Shanga, que es la comunidad. El Buda se negó y siguió a Vaishali, una ciudad en la India. Sin desanimarse, Gotami se cortó el pelo y se puso una túnica amarilla y con muchas damas saikyas siguió al Buda a Vaishali a pie. A su llegada repitió su solicitud de ser ordenada. Ananda, uno de los príncipes discípulos y asistente de Buda, se reunió con ella y se ofreció a interceder ante el Buda en su nombre. Respetuosamente le preguntó a Buda: Señor, ¿las mujeres son capaces de realizar las diversas etapas de la santidad como monjas? Lo son, Ananda, dijo Buda. Y si es así, Señor, sería bueno que las mujeres pudieran ser ordenadas monjas, dijo Ananda, animado por la respuesta del Buda. Sí, Ananda, Gotami aceptará las 8 condiciones para ser ordenada como monja. Gotami acordó aceptar las 8 garundamas o condiciones y se le otorgó el estatus de primera bhikkhuni. Las mujeres posteriores tuvieron que someterse a una ordenación completa para convertirse en monjas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vemos un poco de resistencia por parte de Buda, pero aún así deja claro que las mujeres pueden ordenarse como monjas y siguen el camino que sus compañeros hombres, siguen el mismo camino. Sin embargo, en la práctica social no se ajusta necesariamente esto. Recordemos que el budismo en general se cimienta sobre unos ideales igualitarios. Una posible hipótesis que yo tengo es que los países que adoptan el budismo Theravada como su vector tienen como religión predecesora el hinduismo. Y recordemos que el hinduismo, la mujer es ritualmente inferior, incluso en muchos hogares de la India las niñas no son deseadas. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El Buda histórico era un príncipe hindú y sus reflexiones se sostienen en gran parte como crítica al sistema de castas de la India y al prácticamente monopolio que tenía la casta brahmánica sobre la espiritualidad que le ofrecían a personas que tuvieran la suficiente capacidad adquisitiva como para pagar por estos servicios. Y Buda, siendo un príncipe, tiene un profundo interés espiritual que lo lleva a emigrar de su palacio
y recorrer India buscando el método para soltar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Después de este viaje, Buda presenta un camino espiritual donde el fundamento es la compasión, la sabiduría y la ecuanimidad, sosteniendo que todos los seres sintientes tienen la potencialidad de desarrollar su mente y llegar a la iluminación. Aún así, retoma algunos elementos propios del hinduismo, como lo es la reencarnación. Y en especial estos países que tenían un acercamiento al hinduismo adoptan la reencarnación propuesta por el budismo, sin quitar algunos elementos de una sociedad clara y altamente patriarcal. Entonces la doctrina del karma y el renacimiento son uno de los principios fundamentales del budismo y se han interpretado para demostrar la superioridad inherente del hombre. Según la ley del karma, las acciones de uno en el pasado determinan la posición de riqueza, poder, talento e incluso el sexo en futuros nacimientos. En la costumbre de países con budismo Theravada, uno renace como mujer debido a su mal karma. Y ojo porque ahí hay una predisposición muy grande, por así decirlo. Tienes mala suerte desde que naciste porque naciste mujer. ¿Puedes, porfa, continuar la diapositiva? Bueno, hace un tiempo leí las memorias de un monje budista de Sri Lanka y si bien estamos hablando de Myanmar, Sri Lanka también es practicante del budismo Theravada y es un país del sudeste asiático. Es decir, nos puede dar algunas luces sobre cómo se ha dado esta práctica entre el budismo y la mujer. Por eso les quiero traer un fragmento de lo que este monje comenta en su libro y dice: en la teoría budista y de hecho tal y como se practica conscientemente, no hay diferenciación de género cuando se trata del esquema general del Dharma. Las mujeres en Sri Lanka no están excluidas ritualmente como en el hinduismo. Sin embargo, según la creencia popular budista, las mujeres nacen en el desafortunado estado de ser mujeres, presuntamente a causa del mal karma de vidas pasadas. Su colorario es que en sus vidas actuales, si viven de acuerdo con las normas budistas y realizan conscientemente un buen karma, serán recompensadas con nacer como un hombre en su próxima vida. El hecho de que el esposo sea el jefe teórico de la casa rara vez se cuestiona. Su autoridad prevalece incluso cuando la mujer es más educada que él. Estas ideas y prácticas, entre otras muchas, se han convertido en parte de la cultura de Sri Lanka y se transmiten a las nuevas generaciones como parte integral de la cultura popular. Sin embargo, es posible que las viejas formas de pensar desaparezcan pronto, dado el catalizador del rápido cambio económico. En este texto, un motivo recurrente señala el fracaso del budismo en Sri Lanka para sobacar y erradicar la preexistencia de la dominación masculina y el machismo, ambos derivados de una antigua antropología de las cosas. Bueno, la realidad es que en Myanmar las cosas no difieren mucho. Además, en Myanmar a las mujeres no se les permite entrar a ciertas partes de los edificios religiosos, como lo es la plataforma central de la estupa Dangón, que es prácticamente la mayor estupa del país. ¿Sí? Creo que lo voy a dejar acá para ver si Giuseppe quiere complementar con algo más. Ok, listo. Vale, ahorita estaba reiniciando porque mi cámara estaba teniendo un poco de problemas, pero creo que no me va a funcionar. Entonces, una de las cosas que quería mencionar para complementar esta parte en cuanto al budismo Theravada, me parece que debemos tener en cuenta que muchas veces, aunque ciertos sectores tengan prácticas que delimiten posiciones o roles específicos de la mujer, no es necesario que esas posiciones tengan un mismo encaminamiento, como ya lo vamos a ver después. Con el tema del militarismo, un hecho particular que es posible aquí remarcar es la revolución del azafrán o revolución azafrán del 2007, en la que hay un levantamiento en el que la mayor parte de monjes pertenecientes a esta
línea del budismo Theravada, tomaron partido contra ciertos hechos y ciertas imposiciones del gobierno. Entonces, me parece que eso es también importante destacar para remarcar el tema tan complejo que está hilado dentro de la construcción de Myanmar, y creo que lo que queríamos remarcar en las charlas de este día era el tema de la etnia, cómo está relacionada la etnia, el género, la religión y todas estas características, el medio ambiente también, están todas relacionadas y forman un complejo movimiento que determina ciertas cuestiones que a veces uno podría no entender si es que las lee desde una mirada, no sé, con ciertas ideas. Entonces solo quería mencionar eso para pasar a la siguiente parte. Bueno, pues pasar la próxima. Listo, entonces desde la lectura de la guerra civil con enfoque de género, no me voy a detener en la historia de la guerra en Myanmar, creo que eso ya lo hemos tratado, lo trató el profesor Godoy. Aquí lo que queríamos hacer con Giuseppe era resaltar las dinámicas de guerra que han impactado particularmente a las mujeres birmanas, tales como la violación, y también abrir un espacio para hablar de cómo en medio de la guerra surge una líder mujer, que también el profesor Godoy ya nos lo mencionaba, que es como esa antítesis democrática de la dictadura. Bueno, empecemos porque los derechos de las mujeres se vieron profundamente afectados con la llegada de la dictadura militar del 62, y la situación continuó durante la breve transición de 2011 a 2012, y no hubo un cambio significativo con la llegada al poder en 2015 de la Liga Nacional para la Democracia, el LND, que está liderada por Suu Kyi, considerada la primera gobernante democrática en la historia del país, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Por el momento, en lo que quiero hacer énfasis es en las violaciones como arma de guerra, dado que las mujeres vivieron la guerra de manera diferencial, especialmente por el alto número de violaciones sexuales. Aquí hay un concepto muy diciente para el análisis, y es el de guerra sucia, en el que en este escenario prácticamente todo vale con tal de amedrentar y debilitar al enemigo. Entonces, si bien en una situación no bélica las cifras nos muestran que la violencia hacia la mujer en el mundo persiste y es latente, en una situación bélica se agudiza esta violencia profundamente. Y es sobre todo porque el cuerpo de la mujer, la dignidad y la moral que está asociado a ese cuerpo femenino, es visto como un campo para la degradación y el sometimiento, no solo de ella como persona, sino también de su comunidad. El cuerpo femenino, podríamos decir entonces, que se convierte en el lugar donde se recrean y reproducen los discursos de poder de una autoridad construida, en este caso por parte de los militares, quienes sustentan el llamado monopolio legítimo de la fuerza. Y esto no solo pasa en Myanmar, pero sin duda este país es lamentablemente un muy buen ejemplo de ello. Un ejemplo de cómo se incorpora al cuerpo un discurso de opresión, encarnando un sistema de dominación. Y por supuesto es fuerte y chocante ver cómo el cuerpo femenino se ha históricamente sexualizado y utilizado como trofeo de guerra. Sin embargo, con Giuseppe creemos que es fundamental leer este tipo de relatos como base para la crítica y búsqueda por la erradicación de prácticas de este estilo. Y ya hay iniciativas que buscan visibilizar lo que está pasando. En la última década, la Liga de Mujeres de Birmania, que reúne a varios grupos no gubernamentales, documentó cientos de casos mostrando que las violaciones no eran simples consecuencias del caos de la guerra, sino una estrategia deliberada de los militares. Esto lo dijo Shirley Sen, que es la fundadora de la Asociación de Mujeres Kachin de Tailandia. Recordemos que Tailandia frontera con Myanmar, es un país que ha recibido a muchos desplazados por la guerra. Ella dice:
Al mirar la naturaleza de las violaciones y el agravamiento de la situación durante el conflicto, podemos decir con confianza que los militares están precisamente usando la violación como un arma de guerra contra las mujeres. ¿Cómo saber si la violación está siendo usada como un arma? Porque eso mismo se lo dan a entender a los civiles, los soldados que los están atacando. Y si a esto le añadimos que las víctimas de violación están en continuo riesgo, no solo de los perpetradores, sino que de por sí ellos gozan de bastante impunidad, sino también de sus propias comunidades debido al estigma social que sufren, crearemos todo un caldo de violencia que rodea a las mujeres en medio de la guerra en Myanmar. Siguiente, por favor. Ok, en esta parte quisiera hacer como una aclaración. Hemos visto ya a lo largo de las anteriores presentaciones como temas que afectan al país y a cómo se ve la población reflejada, mientras que lo que vamos ahora a tratar de tocar en estos temas, en esta charla, son como datos que por lo general no son muy notorios. Hay temas que se mueven muy por el subsuelo y que muy pocas veces se tratan, como es el caso de las violaciones, como es el caso de la trata de personas. Entonces, estas cuestiones que ya hemos visto en otras presentaciones que han hablado nuestros compañeros y profesores, vamos a ver cómo afectan a las mujeres. Entonces, creo que esta es una de las cosas más impresionantes que uno puede ver al empezar a investigar y a documentarse sobre cuál es el rol de las mujeres en Birmania y qué es esto del batallón de los violadores. Entonces, es algo súper impresionante. Es un grupo de militares que pertenece al Tatmadaw, que es el ejército de Myanmar, quienes han tenido no solo vía libre, sino que el gobierno ha dado motivaciones a estos grupos, a estos pelotones, de realizar violaciones sistemáticas y selectivas de mujeres trans, niñas e incluso niños y hombres, tanto de las etnias Shan, como la de Karen, como Kachin, incluso los musulmanes de Rohingya en el estado de Rakhine. Entonces, existen varias documentaciones de estas víctimas de violencia, pero pues no quisimos meter fragmentos en específico que sí son bastante puntuales en cómo se realizan los procesos de estos batallones. Sin embargo, aquí tenemos algunos lugares donde pueden encontrar, si es que están interesados, como son las denuncias por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, artículos de periódico como en el Boston Globe y la crónica documentada de exiliadas como Nang Charmtong. Esto es importante. Nang Charmtong es una de las mujeres que se ha dedicado desde Tailandia. Ella a los 6 años fue exiliada a Tailandia, se ha dedicado a dar apoyo a las mujeres que han sufrido este tipo de violencias. También en Bangladesh, las refugiadas Rohingya también tienen como muchas carencias y son en muchas entrevistas dan datos e informan cómo han sido víctimas de estas violaciones sistemáticas. Entonces, puedes pasar la siguiente diapositiva. Esta es una foto de musulmanes Rohingya en Bangladesh en septiembre del 2017. Aquí es destacable este hecho de que se ha reportado a través de ciertas entrevistas que las refugiadas que están en Bangladesh como en Tailandia afirman haber sido víctimas de violaciones y que estas violaciones han sido grupales. O sea, si bien en conflictos armados entre ejércitos, guerrillas o golpes de Estado como este tipo, hay la posibilidad de que ocurran este tipo de cuestiones como las violaciones de los derechos humanos. El caso de Myanmar es especial porque hay una dirección, una directriz de parte del gobierno hacia el Tatmadaw para generar este tipo de violaciones como arma frente a la minoría étnica. Tenemos que considerar también que en un país tan marcado étnicamente como es Myanmar, donde 1 de cada 3 personas aproximadamente pueden llegar a pertenecer a una minoría étnica, este tipo de violencias se multiplica muchísimo. Pensemos que es un país con 54 millones de habitantes, entonces alrededor de 15 millones de habitantes están sufriendo de este tipo de perpetraciones. Entonces puedes seguir a la siguiente diapositiva.
Aquí tenemos algunos datos de periódicos donde podemos encontrar información sobre esto. Información oficial, obviamente el gobierno no va a publicar y la desmiente totalmente. Entonces esto es importante, solo tenemos como las entrevistas y los testimonios de estas personas. Entonces una de las herramientas con las que se puede comprobar estos son ciertas confesiones, como la que tenemos aquí, las confesiones que sean vistas desde el New York Times y de organizaciones como el 45 Rights, muestran a ciertos soldados, como en un caso particular que se tiene documentado de el soldado Myo Win-tung y el soldado Sao Naing, hablando sobre cómo ellos tenían órdenes en la época de la limpieza étnica, de matar a todo lo que vieran y cómo destruir decenas de pueblos. Después en estos videos también se ve como ellos dicen que tenían también las órdenes y habían presenciado como oficiales de alto rango se reunían en grupos para perpetrar violaciones a mujeres. Entonces, esto podemos encontrar en artículos como en The Guardian y el New York Times, que dice que no hay mujeres en los rangos superiores del Tatmadaw. Eso es importante porque hay una nula participación de las mujeres, que si bien ya antes era muy pequeña, ahora es nula en el gobierno, y los soldados han cometido sistemáticamente violaciones contra grupos de mujeres de minorías étnicas. Entonces, puede seguir a la siguiente diapositiva. Creo que esta ibas a hablar un poquito tú, Paula, sobre Aung San Suu Kyi. Sí, bueno, a mí el profesor Alejandro ya nos lo comentó un poco, nos introdujo a esta mujer. A mí en lo personal la figura de Suu Kyi me parece sumamente interesante. Eh, bueno, voy a empezar con una pequeña anécdota. Mi área de estudio en sí es Indonesia, aunque me interesa en general todo el sudeste asiático. Y en Indonesia, tras la transición democrática de finales del siglo pasado, llega al poder Megawati Sukarno-Putri, que es la hija de un líder de la independencia y el primer presidente de Indonesia, Sukarno. Y cuando yo empiezo a estudiar Myanmar, me llamó mucho la atención la figura de Suu Kyi, porque primero también fue, pues no la primera presidenta, porque técnicamente ella no lo ha sido, pero pues de facto la primera gobernante de Myanmar. Y además, Suu Kyi también es hija de uno de los líderes nacionalistas e independentistas birmanos. Recordemos que gran parte de los países del sudeste asiático se independizan en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, con el golpe de Estado del 62, Suu Kyi se exilia y vuelve hasta el 68 prácticamente aclamada por los ciudadanos que veían en ella el reflejo de los valores nacionalistas de la independencia. Ella empieza poco a poco a involucrarse en la política, aunque permanece bajo arresto domiciliario por más de una década, y es en esa situación que recibe el Premio Nobel de Paz por su lucha por la democratización en Myanmar. Con todo lo que hemos hablado de ciertos roles que tradicionalmente se le han adjudicado a la mujer en Myanmar, a mí me parece muy potente el peso político que puede tener una mujer como Suu Kyi, y eso es algo que no se debe desestimar. Eso sí, fue hasta 2015 que el país al fin celebró sus primeras elecciones generales y la Liga Nacional para la Democracia, que ella lidera, se quedó con gran parte de los escaños. Bueno, tiene una buena tajada del pastel en Myanmar. Sin embargo, y en eso hay que ser muy claro, los derechos humanos continuaron siendo vulnerados en el país. De hecho, a Suu Kyi se le ha criticado fuertemente por hacer la vista gorda mientras los rohingyas estaban siendo exterminados en la frontera. Y paralelamente, uno tiende a pensar que como sube una mujer al poder, los derechos de las mujeres se van a enriquecer. No necesariamente. Algunas feministas han declarado que si bien estos derechos no se han agudizado, tampoco es que se hayan enriquecido. Por ejemplo, para las mujeres rohingya, las violaciones se volvieron cotidianas. Por eso tenemos declaraciones como la siguiente.
Existe un claro sentimiento de decepción con el gobierno de la LND, el partido que ella encabeza, porque no ha contribuido a que la actuación de las mujeres sea más destacada ni se ha comprometido con la protección de los derechos de la mujer, señala Divi Stahor, fundadora de la organización Al-Sia en Burma. Entonces, con el golpe militar de inicios de este año, se podrán imaginar que la preocupación por los derechos de la mujer aumenta porque llega otra vez la junta militar. Por eso es muy interesante que la mayoría de manifestantes de las protestas sociales actuales de Myanmar son mujeres. Eso lo veremos un poco más adelante. Si quieres, continúa. Listo. Entonces ahora vamos a hablar esta parte que es fundamental como para organizar todo lo que hemos ido armando sobre el tema de las etnias, como ya dijimos, es súper importante. Y aquí tenemos que ciertos conflictos, los lugares donde hay más conflictos, tienden a estar en las zonas donde las etnias tienen más presencia. Entonces, estados como el de Shan o el de Kachin al norte que tienen frontera con China, son quienes tienen posiciones de guerrilla mucho más activas y mucho más importantes, sin querer eso decir que las personas de estas etnias estén más protegidas, como ya sabemos. O sea, si hay una guerrilla, no significa que esa guerrilla va a cuidar los intereses de la población. De hecho, como había mencionado Miguel en su presentación del lunes, en esta zona es importante por el tema de los negocios ilegales, como el narcotráfico. Un gran porcentaje del cultivo de opio está en esta zona, y el movimiento en el sudeste asiático de droga es muy fuerte a través de Myanmar. Entonces eso es una de las cosas importantes. Aquí hay una cita que mencionó Naim Charmtong, de la mujer que ya había mencionado antes en cuanto a las violaciones, que dice: hemos documentado violencia sexual sistemática por parte de los militares birmanos como arma de guerra en el persistente conflicto en Birmania. Se viola a las mujeres no solo por cuestiones de agenda, sino porque pertenecen a un grupo étnico determinado, y para aterrorizar a las mujeres en la comunidad moral, moral psicológicamente y también físicamente, y obligarlas a marcharse. Entonces, puedes seguir para ir avanzando. Bueno, esto de aquí, el tráfico de esposas también es importante, relacionado con China. No voy a leer la cita, solo voy a decirles más o menos una aproximación. El tema es que en las provincias fronterizas con China, el tema de tráfico de mujeres ha sido un problema, y es uno de los temas que dio origen a este especial, el tema del tráfico de esposas y el tráfico de vientres de mujeres, como por el tema de la política del hijo único que dejó de existir en China en el 2015, cómo ha aumentado el tema del tráfico de mujeres para convertirlas en esposas. Aproximadamente 8 de cada 10 mujeres son traficadas en estas provincias para convertirlas en esposas, y otro 20% para utilizarlas como fábricas de bebés. Entonces, puedes seguir. Bueno, muy rápidamente voy a hablar de las mujeres Padaung. Bueno, si ustedes seguramente planean un viaje a Tailandia, les van a mostrar en un panfleto turístico a las mujeres jirafa. Van a recorrer sus villas y van a tomarse fotos con ellas. Pero hay una historia que no es tan conocida detrás de cada una de estas mujeres, empezando porque no son de Tailandia, sino que son de Myanmar. Y son mujeres que forman parte del grupo étnico Kayan y que viven y vivían en el estado Shan. Ahí está señalado en rojo, que es la frontera con Tailandia. Estas mujeres han migrado hacia Tailandia en los últimos años, incluso en las últimas décadas, como refugiadas, huyendo de la guerra en Myanmar. En Tailandia vieron el potencial turístico que tenían estas mujeres, y en vez de llevarlas a un campo de refugiados, les construyeron una especie de imitación de sus aldeas para que los turistas las recorrieran y pensaran que ellas eran autóctonamente de allí. De hecho, los hombres familiares de estas mujeres ni siquiera viven en estas réplicas de aldeas, sino en un campo de refugiados cerca donde ellas se ubican. Eso sí, todos, tanto mujeres como hombres, están en situación ilegal en Tailandia y no se les reconoce como ciudadanos, y por lo tanto les es muy difícil trabajar en otra cosa que no sea como atracción turística prácticamente.
Hablemos un poco de la situación del cuello, porque yo sé que causa mucho interés. Para conseguir alargar el cuello, las mujeres que siguen esta tradición comienzan a ponerse los anillos aproximadamente a los 5 años, añadiendo uno cada año hasta que el cuello llega al tope. Debo decir que esto termina siendo incapacitante para las mujeres y desde que empiezan no se pueden quedar sin anillos porque al estirarse tanto el cuello no tendría el soporte adecuado, puede haber una fractura o algo y pueden incluso llegar a morir. Al ser normalmente esta práctica iniciada cuando ellas están muy niñas, la decisión finalmente recae en los padres, no tanto en ellas. Hay unos documentales que trabajan el tema, como La condena del refugiado, los desplazados de Myanmar, y un par de artículos en internet por ahí si quieren buscar más al respecto. Entre toda la información que yo he encontrado sobre este tema, he encontrado también testimonios de mujeres que primero les molesta que las llamen mujeres jirafa, porque literalmente se sienten en un zoológico humano y que les digan jirafa aumenta más esto. El nombre correcto de ellas es mujeres pandong o Kayan, que es el grupo étnico más amplio al que pertenece. Ya para finalizar este tema, sin duda esto deja varios debates porque aunque no estén en la mejor situación para muchas de ellas, es mejor quedarse allí en Tailandia como prácticamente atracciones turísticas que ir a Myanmar, en donde la guerra ha afectado fuertemente su territorio ancestral y donde además han perdido a muchos de sus hijos. Aunque todo esto a costa de revitalizar un proceso que ya se estaba perdiendo, por ellas mismas verlo como perjudicial para la salud de la mujer. Y ahí lo dejo para que cada quien saque sus propias conclusiones. Si quiere, sigue. Ok, ya para terminar esta parte, vamos a hablar un poquito del el papel de las mujeres en las protestas del 2021, porque si hay alguien que ha sido activo y muy activo en las protestas del 2021, han sido los grupos de mujeres y mujeres individuales. Entonces, aquí algunos datos para que los tengan a consideración de la participación política en la población y la composición de la fuerza laboral. ¿Puedes seguirle, por favor? Ok, aquí es importante saber que la primera víctima del ejército de la represión fue Mia Thuy Thuy Caing, una mujer de 20 años que fue asesinada en las protestas iniciadas el 1 de febrero. Y ella creo que es el 9 de febrero cuando ocurre esto. Entonces, hasta más o menos el día lunes se registraban 4.424 personas detenidas, 840 asesinatos, entre los cuales 76 eran de niños. Entonces, ¿quieres decir algo sobre esto, Paula? No, entonces continúa, ve pasando. Ok, sigamos. Entonces, el tema de las mujeres en esta última década han ganado muchísima fuerza. Estamos hablando de un país en donde no se podía servir la comida antes a las mujeres y donde tampoco se permitía lavar los longi, que mencionó Paula hace un momento, en un mismo grupo, porque se piensa que la ropa de las mujeres va a contaminar la ropa de los hombres. Entonces, en una década, este país donde se tienen estas costumbres, a abrirse a el Internet, a Facebook, a las luchas de género, todo este tema, ha generado un cambio tan fuerte que en el momento en el que la dictadura quiere volver a tomar el poder, pues no se ha permitido y las mujeres han sido muy activas en cuanto a esto. ¿Puedes seguir la siguiente, por favor? Entonces, los sectores dominantes por mujeres, que son el de la educación, el de la confección y de la medicina, han sido muy participativos. Aquí tenemos una imagen en el hospital de Yangon después del golpe militar. Después de seguirle. Esta es una imagen de las protestas, el 6 de febrero, es muy reciente, pero pues podemos ver que hay el símbolo tomado por las mujeres levantando los 3 dedos y el color rojo es muy presente junto con la participación femenina. ¿Puedes seguirle, por favor? Ok, entonces
Estas son algunas de las mujeres que se menciona cuando buscamos artículos sobre la participación femenina. Tenemos a Maisabe Piu, de la Red por la Igualdad de Género. Tenemos a Tintin Nyo, de la Unidad de Mujeres Birmanas, que es una veterana defensora de los derechos de las mujeres. A Nau Kian Pao, de la Organización de Mujeres Karen, y a Tani Nandar, que son mujeres que se dedican a hacer podcast en cuanto a temas del feminismo. Entonces puedes seguir, por favor. Con esto termino yo esta parte, esta cita de Tintin Nyo. Dice: decimos constantemente que la historia se repite, pero esta vez lo novedoso es que todas las personas de este país, de todos los grupos étnicos, de todas las líneas políticas y de todas las creencias religiosas se están uniendo para manifestarse contra el golpe militar. Incluso la participación de mujeres de todos los sectores de la población es algo sin precedentes. En especial las mujeres jóvenes, la llamada generación Z, se están organizando a través de todo el espectro. Son visibles y se hacen oír. Son obreras fabriles, maestras, trabajadoras bancarias y de la salud. Diría que más del 50% de quienes se unen al movimiento de desobediencia civil son mujeres. Ya, pásale, por favor. Bueno, aquí muy brevemente yo quiero tratar cómo las mujeres se han apropiado de distintos escenarios para realizar su protesta social y sus respectivas reivindicaciones. Por ejemplo, las supersticiones las han utilizado para que los militares no arremetan contra ellas. Si quieres, sigue. A mí esta imagen me llama muchísimo la atención, los ubico. Este es Miss Universo 2021 y ella es Miss Myanmar. Y creo que esto es un gran ejemplo de cómo las mujeres tenemos estrategias para visibilizar nuestras reivindicaciones sociales y nos adaptamos a distintos entornos con tal de visibilizar de una manera, digamos, bastante receptiva lo que queremos mostrar. Y bueno, yo creo que por falta de tiempo lo dejemos ahí y pues, si quieres continúa, Jazz, gracias. Muchas gracias por el espacio, a Giuseppe también. Bueno, muchas gracias Paula y Giuseppe por mostrarnos cómo esta situación diferencial de la mujer en Myanmar. Por falta de tiempo no vamos a responder las preguntas hoy, sino que los invitamos a que nos acompañen el viernes 4 de junio para que estén atentos a estas respuestas. Y pues igualmente los invitamos a todos los que están hoy aquí presentes a las dos conferencias que se llevarán a cabo el viernes: Myanmar en su laberinto y Myanmar Dang Taddan Madao, el rol de las fuerzas militares en la construcción del Estado en Myanmar. Yo aprovecho también, Laura, y en nombre del Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico, pues para agradecer a todos los conferencistas y las conferencistas en el día de hoy. Creo que han sido 3 espacios muy importantes. Entendemos en esta última, el tema que manejaron Paula y Giuseppe es un tema muy importante y por supuesto lástima que no hubiéramos tenido más tiempo, y creo que todas las preguntas que están en el chat, pues yo creo que las podemos retomar como tú bien lo planteaste ahorita, Laura, y se pueden hacer el viernes. Pues tendremos el viernes solo 2 conferencias, entonces yo creo que con las conferencias pues se pueden responder, porque creo que tanto la presentación del profesor Godoy, la presentación de Liliana y la presentación de Paula y Giuseppe pues dieron, porque ahí lo vemos en el chat, hay muchas preguntas que se quedaron sin responder, que por supuesto pues la idea es que se retomen y se hagan y pues nuestros conferencistas que las respondan el viernes. Pues aprovecho para agradecer en nombre del centro a los conferencistas, para agradecer a todos los participantes que estuvieron hasta acá, pues por cuestiones de tiempo y no abusar ni de los conferencistas ni de los participantes. Entonces, como Laura lo estaba planteando, pues damos por finalizada la sesión de hoy y los invitamos para la sesión del viernes, y para que es nuestra última sesión sobre este evento de Myanmar en la encrucijada. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación y asistencia en el día de hoy.